Bueno, señores, yo acabo de investigar con testimonios que están públicos. No es algo que yo voy a darles a ustedes como si fuera, ok, exclusivo. No. Yo no soy de ahí. Pero que ahora, este caso de Gómez Díaz, quien ya lo habíamos dicho de que don Juan Ramón Gómez Díaz, el rey, el padre de la televisión dominicana moderna, no solamente de la televisión, sino del entretenimiento, Gómez Díaz, miren señores, Freddy Veras, Gómez Díaz y Alofoque, en los últimos 40 años, ¿verdad? Freddy en los años 80, en los 90, los 2000, Gómez Díaz hasta el 2020, 21, 20, cuando Alofoque vino y se ha hecho el dueño de los medios, del entretenimiento. Y dice que lo que está a la vista no necesita espejuelo. Señores, pues yo tengo días analizando esto de Sara Pepén y de Alfred, que por cierto, doña Sara Pepén y don Alfred Gutiérrez, con todo lo que yo voy a decir aquí, siguen siendo víctimas de un sistema podrido, dañado, de una corrupción que había en la justicia dominicana, que bueno, que todavía existe, pero que en aquella época, como no había tecnología, no había, no sé, yo siento que lamentablemente el señor Gómez Díaz se encompinchó, según dicen, con gente del PLD. Pero el señor también, recuerden, que Gómez Díaz tiene muchos enemigos y que según dice Miguel Ortega, que una vez dijo que Gómez Díaz y él salían a plas personas. O sea que este señor una vez fue enemigo frontal de Gómez Díaz y dijo muchas cosas horribles de Gómez Díaz. Señores, pues resulta que él dice que Sara, no sé si buscando la forma de proteger al señor Gómez Díaz, que Sara Pepén tenía un supuesto enamorado, que era un coronel. O sea, que era la persona. Escuchen lo de su voz, gracias a José Peguero, escuchen. La relación con quien Sara tenía antes de estar con Juan Ramón era con el coronel Quiñones, piloto de la Fuerza Aérea, que ella rompió con él para empezar lo que fue, o no sé si Buenalí terminó con él, pero no era con AFE. No, eso no es así. Ellos empezaron ya después, como yo te estoy diciendo. Esa es la realidad. Entonces, ¿en qué circunstancias? O sea. Recuerden que Afer también es piloto. Es piloto todavía. Y trabajaba en la policía. Y me imagino que en algún momento tuvo que estar vinculado a la Fuerza Aérea. Este señor Miguel Ortega dice que Afer, o sea, que Gómez Díaz se metió en relación amorosa con Sara Pepén cuando ella dejó a un coronel piloto de la Fuerza Aérea. ¿Qué es lo que te da a entender eso a ti? O sea, relaciónalo tú que eres inteligente. Que quizás ese coronel piloto, que él lo mencionó, yo no sé quién es, yo no lo he mencionado. Quizás alguien en una situación, no vamos a decir que sea ese señor, pero alguien en una situación así diga, bueno, yo no puedo marchar a Gómez Díaz, pero ella se va a dejar de Gómez Díaz tarde o temprano, ¿verdad? Se deja de Gómez Díaz y en vez de volver con él, se metió con Alfred. Y cuando ve a Alfred dice, no, pero este tipo es fácil de darle. O se unieron los ex de Sara contra Alfred, o fue uno de los dos. Porque miren, yo escucho mucho eso en la guardia, de que cuando fulano se mete con la mujer de fulano, con la de fulano, es hombre muerto. No pudieron darlo, intentaron según lo que dice, pero hay que investigar porque nosotros, yo siempre he dicho que las personas de poder como Gómez Díaz, ¿por qué Gómez Díaz, señores? Se emperró con hacer la vida imposible a Sara Pepén. Porque
tantas mujeres que hay, tantas mujeres que estaban en Telemicro y más buena que ella, inteligente, más inteligente que ella, mejor formada, ¿por qué con ella? ¿Por qué con ella tanto vicio? Entonces, aquí lo que yo trato de entender, que el señor, mencionando ex de ella, que no lo veo bien, eso está muy feo, mencionando un ex de ella, quiere embarrar a ese tal coronel. Escuchen. Terminó con él, pero no era con AFE. No, eso no es así. Ellos empezaron ya después, como yo te estoy diciendo. Esa es la realidad. Entonces, ¿en qué circunstancias llega Sara a Telemicro? ¿Cómo llegó? ¿Llegó como bailarina, como tú dijiste? Sí. Participando en el programa Atrapado, que producía en ese entonces Miralba Ruiz. Producía ahí también Héctor, ya fallecido. Héctor Pérez, bueno, ¿te acuerdas de Héctor Pérez? Él contó la historia. Pero Dani Alcántara, que estaba ahí, tenía muchísimas informaciones. En su momento no dijo nada y ahora sí, escúchenlo. Intimidación de este grupo de abogados. Yo he recibido 12 o 13 intentos de intimidación de parte del grupo de Gómez Díaz, de parte de Juan Ramón Gómez Díaz. He recibido de uno de sus abogados, que no está aquí en este acto, la advertencia de que a mí me va a pasar peor que a Afe Gutiérrez. Y esto obviamente que lo tengo que responder. Y lo voy a responder diciendo, acepto el reto de Francisco Durán González, de Enrique Alfonso Vallejo y de Carlos Julio Martínez Ruiz. Carlos Julio Martínez, hijo de Julio Martínez Pozo, me da pena verle nadando en esas aguas. Qué pena. Tengo la opinión de que Francisco Durán González es un hombre de muchas luces. Esa es mi opinión. Pero también, cuando no están las luces, opera. No voy a desdecirme de lo que he dicho. Voy a esperar que me citen para la audiencia. Y mi testigo estrella será Juan Ramón Gómez Díaz. Quiero verlo respondiendo este tipo de cosas. Así que yo creo que a todo lo llega a su tiempo. El tiempo ha llegado. Vamos a ver en un tribunal de la República, vamos a debatir este caso. El caso al que se refieren es el caso Canal 3. O sea, el caso Canal 3, pero todo el mundo sabe que eso está motivado a lo que él dijo. O sea, él dijo como que, según lo que leí por ahí, que Gómez Díaz y sus abogados andan con unos sacos de cuartos de que comprando voluntades en el Poder Judicial. Y yo quiero que en el tribunal hablemos del caso Canal 3. Yo quiero que en el tribunal Francisco Durán, que estuvo con Gómez Díaz cuando mataron al jovencito Wester Junior Solís, yo le quiero preguntar a Francisco Durán y a Juan Ramón Gómez Díaz, ¿por qué mataron a ese niño? ¿Quién lo mató? ¿Por qué tratar de imputar a un inocente como responsable de la muerte de un niño solo para cubrir un deseo de venganza por una mujer de por medio? ¿Por qué la justicia tenía que llegar tan lejos? ¿Por qué prestarse a eso, condenar a 30 años en 2 ocasiones seguidas a un inocente? ¿Qué va a pasar con el autor intelectual de eso? O con los autores, porque pienso que Juan Ramón Gómez Díaz no es abogado para armar eso. ¿Quién armó eso? ¿Quién es el responsable de eso? ¿Quién del Ministerio Público tiene que pagar en justicia eso? ¿Quién en la judicatura tiene que responder a la sociedad por eso? Entonces yo creo que el país, y eso debe ser televisado, radio, televisión, en redes sociales, por internet, para que el mundo se entere de que en la República Dominicana se ha producido un hecho de ese nivel, una atrocidad de esa dimensión. Yo he sostenido en privado, yo lo digo en público, que Juan Ramón Gómez Díaz ha perdido el protocolo de la ética y la moral para poder ser licenciatario de un medio de comunicación. Hay un protocolo. Oiga, ya lo de él se está yendo por otro lado. ¿Por el lado de qué? Por el problema que tiene. Por el problema que él tiene. Vínculo, pero antes de eso yo conocí a su papá, Afe Gutiérrez, que era el dueño del lavador Luperón de la Josefa Brea, aquí en la capital. Y ya por esa presentación, pues nosotros lo asumimos y era muy cercano. Ya en esa situación del noviazgo que tenía con Karina, en esa época Sara también trabajaba en el programa Atrapado, como bailarina también. Parece que hubo como una rivalidad entre ella de ese ego femenino que existía, de la juventud. Y pues entonces él rompió con Karina, que luego fue la líder de la bailarina del Licey y fue esposa, me parece, del pelotero Abraham Núñez. No tengo bien claro, pero sé que hubo
una situación ahí en esa parte. Y eligió a Sara. Oiga. Bueno, entonces ahí viene, en esa época, Sara tenía un romance o un vínculo sentimental con Juan Ramón, que luego de que él empezó con esa relación, trató de que ella se fuera preparando, la mandó a hacer un curso de locución a la Otto Rivera con el profesor Nova Ramírez, y la preparó, y de ahí sale el programa. Oiga. Pues, ya todo el mundo sabe la inversión que se hizo. Ya en una situación no muy normal, hubo la rotura por la situación que hubo sentimental con Afe, sintiendo Gómez Díaz que se había sido traicionado. Eso es lo que yo pienso. No creo que sea la realidad total. Sí. Bueno, eso es lo que se piensa. Pero miren, hermanos, yo recuerdo cuando ese hombre dijo que Gómez Díaz y él salían a tum personas. Escuchen esto. Estoy harto de ver todas las simulaciones, toda esta falsía con que se maneja la República Dominicana. No puede decirme Leonel Fernández a mí que él no sabe, que él no supo lo que le estaba haciendo a Afe Gutiérrez. Señores, Jenny Berenice cuando estaban... ¿Qué pasa? Que Leonel era beneficiado en dado caso de que, como digo, lo que se dice. Si Gómez Díaz por ahí estaba haciendo su vuelta, haciéndole maldades a Afe y a Sara, utilizando no solamente la justicia, sino también el Estado Dominicano dinero. ¿Por qué? Porque según la denuncia de Afer, él metió a la policía al papá o padrastro del tal Wester Jr., ese que fue la culpa. La muerte de él es el cargo que le imponen a él de Dios. ¿Me entiendes? Te haces todo. Y al hermano al hijo de otro hijo de la señora también lo engancharon a la policía. Entonces, gente de ahí lo metieron en el IDAC, testigos y cosas así. O sea, le dieron trabajo en el Estado Dominicano para que todo ese grupo de personas testificaran en contra de un ciudadano. O sea, el Estado Dominicano se puso ahí, por eso que fue condenado por la Suprema Corte de Justicia. Pero yo lo que quiero saber, quienes se prestaron para eso, lo hicieron a nombre del Estado. Pero no hay sanciones, el Estado tiene que pagar hoy. Pero ¿y los funcionarios? O sea, tú como funcionario público utilizas tu poder para dañar la vida de otras de personas, para lucrarte de eso. Y al final de cuentas, quien pague es el Estado, no tú. O sea, tú puedes hacer lo que te dé tu marca gana y no pasa nada. Señores, qué feo, ¿verdad? Pero así es. Van a conocer el caso de este joven aquí en el Distrito Nacional. Pidió que de la provincia mandaran fiscales porque ella no iba a poner ningún fiscal a acusar a ese muchacho. Entonces, ¿por qué usted no quiso acusarlo? Porque usted sabía que era una trama. Y si usted sabía que era una trama, ¿por qué usted no hizo nada para evitarla? Pregunto yo. Ni para Luis Abinader, ni para Leonel Fernández, ni para Danilo, ni para Hipólito, ni para ninguno de estos políticos. Esta no es su patria. Este es su maldito negocio. Es un negocio. Es un negocio porque todo es cuestión de interés. Afer es un bueno para nada para el Estado, para los gobernantes que estaban ahí, para los funcionarios un bueno para nada, pero Gómez Díaz sí. Dado el caso de que Gómez Díaz tenga algo que ver. ¿Me entiendes? Gómez Díaz era el dueño del medio de comunicación más importante del país. Radio, televisión. ¿Me entienden? En su momento, en el 2009, 2008, 2009, 2010, cuando se conoció este caso, Gómez Díaz tenía un poder, señores, miren. Señores, en Telemicro las pausas duraban 20 minutos. Para que ustedes sepan. Familia, hablamos.